Hoy quiero hablarles de qué se trata la infección por el Helicobacter pylori y cómo se transmite, dado que es un tema que se pregunta muchísimo en la consulta y hay muchas dudas en la comunidad. El Helicobacter pylori es un patógeno humano que es altamente infeccioso. Se considera que más de la mitad de la población mundial está infectada por esta bacteria. Es muy importante entender que puede transmitirse de manera fecal o oral, es decir, a través de los alimentos, a través de las manos que no se lavan adecuadamente, a través del agua que no está potabilizada y puede llevarnos a contaminarnos de esta bacteria. En el mundo, los países desarrollados son los que menos tienen infección y los países subdesarrollados como los nuestros son los que más tienen infección. Los factores de riesgo para contraer esta infección son pertenecer a un estatus socioeconómico bajo, un nivel educativo bajo, ubicarse en un área rural en donde hay hacinamientos y donde no hay fuente de agua. Observen que todos estos están relacionados básicamente con la disponibilidad de agua potable, la disponibilidad de acueducto, el lavado de manos y el buen manejo de los alimentos. En este estudio reciente, publicado en marzo del 2019, un estudio muestra cómo los hábitos dietarios y las condiciones socioeconómicas son los que más hacen que los individuos se contaminen del Helicobacter pylori y nos llama la atención sobre lavarnos adecuadamente las manos, sobre mantener una cadena de frío, sobre manejar muy bien los alimentos, lavarlos adecuadamente, lavarnos las manos antes de consumir los alimentos, antes y después de ir al baño y antes de comer o ingerir cualquier alimento. La fisiopatología de la infección por el Helicobacter pylori la veremos en una próxima charla. Es bastante compleja y depende de la actividad de la ureasa bacteriana. Esta bacteria tiene una enzima que es la urea y que le permite persistir en el organismo a través de unos factores fisiopatológicos propios de ella que le dan como su virulencia o su agresividad. Entonces la bacteria por sí misma tiene factores que le hacen que se defienda, entre comillas, del organismo y que nosotros como organismo no podamos defendernos de ella porque ella nos ataca y nos produce las diferentes enfermedades. Existen dos toxinas básicamente que tiene la bacteria, que son estas, que son las que le producen mayor funcionalidad para poder atacar al ser humano. La actividad de la ureasa lleva a la producción de iones de amonio y eso hace que se eleve el pH gástrico. Entonces ella se mete debajo del moco gástrico y el ácido del estómago no la puede matar. Por eso la bacteria está principalmente en el estómago. Usualmente no está en ningún otro órgano, ni en el esófago, ni en colon, principalmente en el estómago, y con sus toxinas, la BAC-A y la CAC-A, son las que producen toda la cadena o toda la cascada de eventos fisiopatológicos que lleva a las diferentes enfermedades producidas por esta bacteria, que son muchas, no solo la úlcera gástrica como conocemos o la úlcera péptica, sino otras. Observen esta la bacteria, observen cómo tiene sus enzimas que hace que se adhiera al epitelio de la mucosa, que produzca su ureasa, que haga que el pH del estómago no sea ácido, sino sea alcalino, es decir, no sea agresivo, con lo cual ella convive ahí en el epitelio. Observen que está reposando sobre la célula gástrica, acostada ahí, durmiendo tranquila y produciendo su enfermedad, porque el organismo no la puede atacar si no la matamos con antibióticos adecuados, como veremos en una conferencia próximamente. Estas son las enfermedades básicamente, son intestinales, dispepsia funcional, úlcera gástrica, úlcera péptica, metaplasia intestinal, linfoma y adenocarcinoma. También está relacionada con otras enfermedades intestinales como una anemia ferropénica no investigada, ojo con eso, con la púrpura trombocitopénica trombótica,
Si usted tiene alguna de estas dos enfermedades, puede ser que esté contaminado con el Helicobacter pylori y no lo sepa. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a su asociación con cáncer gástrico, indudablemente el Helicobacter pylori junto con otros factores lleva al cáncer gástrico. Observen cómo epidemiológicamente es muy sólida la evidencia que asume que el 75% de los casos de cáncer en el mundo pueden ser atribuidos al Helicobacter pylori. Para diagnosticar la bacteria tenemos métodos no invasivos y métodos invasivos. Los no invasivos son el test de aliento, los test materia fecal, y los invasivos son los que hacemos a través de la endoscopia. Tomamos una biopsia, hacemos un test de ureasa rápido, que es una coloración que nos permite establecer inmediatamente si usted tiene o no la bacteria. El otro test invasivo es llevar esta muestrica al patólogo para que observen la histología si está o no la bacteria. Y el tercero es meter esta bacteria en una caja de Petri para hacer un cultivo y mirar si crece a largo tiempo y a qué antibiótico es sensible o a qué antibiótico es resistente, y de esa manera darle un tratamiento a los pacientes que han recibido previos tratamientos y ha sido resistente la bacteria, y necesitamos identificar adecuadamente cuál es el antibiótico que le funciona y cuál es el que no le funciona. Observen cómo la carga bacteriana solo se disminuye con el uso de antibióticos, subiendo el pH para que la bacteria salga de su estado cómodo y evitar eso. Estas son las lesiones premalignas. Observe cómo el riesgo de cáncer es 2 o 3% a 10 años. Por eso es muy importante evaluar el estadio del Olga, que es mirar en la patología que le hacemos nosotros durante la endoscopia si usted tiene bajo riesgo o tiene alto riesgo de cáncer en un futuro, de acuerdo a si el Helicobacter le produjo metaplasia intestinal, displasia, etcétera, que son lesiones premalignas que puede producir esta bacteria y lo pueden enfermar más adelante o producirle un cáncer gástrico. ¿En qué momento se debe investigar la gastritis por Helicobacter pylori? Esto va a depender del contexto en el cual esté el paciente o del contexto de la enfermedad que tenga. Usualmente, si el paciente consulta por una úlcera péptica o por un sangrado digestivo y le encontramos en la endoscopia metaplasia intestinal o displasia, y estamos en un área como en Colombia de alto riesgo de cáncer, es mejor investigar adecuadamente la bacteria. En conclusión, vemos que el Helicobacter pylori es la causa o es la principal causa de cáncer gástrico en el mundo, por eso debe ser evaluada, investigada y debe ser tratada. El Helicobacter pylori se transmite por ruta fecal oral, es decir, por no buen lavado de las manos, no buen control de las excretas o las heces, no adecuado lavado de los alimentos y manipulación de las comidas. Muchísimas gracias.